Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. La paz de Cristo esté con cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a meditar, con la ayuda del Espíritu Santo, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 14 al 21. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por Él. Quien cree en Él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta es la causa de su condenación, que vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, tenemos este pasaje del Evangelio que hoy nos comparte la liturgia de nuestra iglesia. Jesús, en este diálogo que tiene con Nicodemo, en el cual Nicodemo sale de noche al encuentro del Señor para hablar con Él, cuando Jesús le explica que tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, surge este tema en el cual Jesús le explica a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios, para quien aquel que crea en Él no se pierda, sino que se salve. Hermanos, nos relata el libro de Números que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, uno de tantas veces, un día de esos, en el que el pueblo, después de ver la gloria de Dios, después de vencer a un pueblo enemigo, el pueblo de Israel murmuró y renegó contra Moisés y contra Dios. Después de ver la gloria de Dios, hermanos, porque estaban siendo atacados por un pueblo enemigo, y este pueblo, Israel, se levantó a clamar a Dios para que les permitiera vencer a esos enemigos. Y Dios estuvo a su favor y les ayudó a vencer a esos enemigos. Y aún después de ver la mano de Dios, el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y contra Dios habló mal. Por eso Dios mandó que hubieran serpientes en medio del pueblo y que los mordieran. Y aquel que era mordido por esa serpiente terminaba muerto. Pero Dios en su misericordia escuchó de nuevo el clamor de su pueblo, que cuando estaban muriendo, muchos clamaban a Dios.
se arrepentían y clamaban a Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés: Moisés, haz una serpiente de bronce y levántala en medio del pueblo. Ponla en alto para que todos la vean. Y aquel que sea mordido por una serpiente y vea esta serpiente de bronce que has levantado, será sanado. Entonces, hermano, el contexto, cuando Jesús dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el contexto era un contexto de pecado. Un contexto donde el pueblo, por el pecado, estaba destinado ¿a qué? A la muerte. Pero así como ese pueblo había clamado, había pedido el perdón a Dios, Dios permitió que Moisés levantara esa serpiente de bronce para que todo aquel que creyendo en la palabra de Dios, en lo que Moisés decía, si miraba esa serpiente levantada ahí, se sanaba. Y entonces se sanó el primero, hermano. El primero que creyó se sanó, fue sano por Dios. Entonces otros, al ver el testimonio del primero, entonces cada vez que salían mordidos por una serpiente, miraban la serpiente de bronce y se sanaban. Y así muchos se sanaron. En lugar de morir, se sanaron. Pero hoy, hermanos, ya no estamos hablando de una serpiente de bronce. Estamos hablando del Hijo único de Dios, de Jesucristo, porque dice Juan 3:16, lo acabamos de escuchar: tanto amó Dios al mundo, tanto amó que Él envió a su Hijo único para entregarlo en la cruz de Calvario, para salvarnos a nosotros que estamos destinados a la muerte a causa de nuestros pecados. Destinados a la muerte. Dios Padre sacrificó a su Hijo Santo por todos nosotros pecadores. Entonces, ya no hablamos de una serpiente de bronce, hablamos de Jesús, del Cordero de Dios, del Cordero sin mancha que fue levantado en la cruz, en el madero, en el árbol, ahí en el Gólgota, para que nosotros podamos ser salvados, para que recibamos la salvación del Señor. Pero también sanación y salvación de parte de Dios para nosotros. Porque por sus llagas hemos sido sanados. Entonces nosotros también, ya por consecuencia del pecado, por causa natural, si tenemos enfermedades, nosotros clamamos esa promesa del Señor que Él dice que por mis llagas han sido sanados. Nosotros veremos la mano de Dios en sanación en nuestras vidas, ya no por una serpiente de bronce, ahora por los méritos de las heridas, de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, recibimos sanación. Y por su sangre preciosa recibimos la salvación, la liberación de nuestros pecados que representaba Moisés, el profeta Moisés, para todo el pueblo judío cuando estudiaba la ley. Pues el hombre, el profeta, enviado de Dios para liberar a su pueblo. Pues hermanos, Jesús, el nuevo Moisés que fue anunciado desde el Antiguo Testamento, que dijo Dios que iba a enviar un nuevo profeta, un nuevo libertador para su pueblo, es Jesús de Nazaret, que también murió en la cruz de Calvario para salvarnos, para darnos libertad, para sacarnos de toda esclavitud del pecado, hermano, que nos llevaba a la muerte. ¿Dónde estaríamos si no hubiéramos conocido al Señor? Hermanos, muertos en vida, muertos, un cuerpo con un espíritu, con un alma muerta, sin Cristo Jesús en este mundo. Pero hermanos, Jesús estaba en este diálogo con Nicodemo y le estaba diciendo algo que no había pasado, que iba a ocurrir, le dijo. Así como Moisés se refirió al pasado,
como Nicodemo era estudioso de la ley, él entendía. Él sabía lo que había acontecido, por qué fue levantada esa serpiente de bronce. Entonces le dijo Jesús, así como Moisés levantó esa serpiente de bronce allá en el Antiguo Testamento, dice Jesús antes de que sucediera, así será levantado el Hijo de Dios. Y vemos que esas palabras se cumplieron. Ahora, hermanos, nosotros tenemos el testimonio de lo que hizo Moisés, el testimonio también de que Jesús ya fue levantado en la cruz, del Calvario. Pero hermano, nos cuesta creer aún, todavía, hoy, 2024 años después de Cristo, nos sigue costando creer del poder de sanar, del poder de liberar, que está en la cruz, en ese crucifijo, en la cruz, en ese sacrificio que se realizó en la cruz, que fue Jesucristo. Porque dice que la clave está en creer. Aquellos que vieron, que fueron mordidos por esa serpiente, vieron esa serpiente de bronce, creyendo en la palabra de Dios, en lo que había dicho Dios, que iban a ser sanos, se sanaron. Si nosotros hoy, creyendo en la palabra de Dios, que por sus llagas hemos sido sanados, nosotros vamos a ser sanos. Si nosotros creemos, como dice su palabra, que por su sangre hemos sido salvados, que por su sangre recibimos liberación, nosotros vamos a ser liberados de toda cadena de esclavitud. Hermanos, si nosotros creemos en el nombre de Jesús, como lo dice este pasaje que acabamos de leer, si nosotros creemos en Él, recibiremos vida eterna, hermanos. Ya no nos vamos a perder, ya no vamos a morir, sino que vamos a tener, ¿qué? Vida eterna. Pidamos la gracia entonces de creer en la palabra de Dios, lo que nos está contando, de creer en su palabra, en el testimonio, porque Jesús no miente, no es hijo de hombre para mentir. Dios no miente, Jesús es la verdad y es la vida, y Él se dio por nosotros para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia en esta tierra mientras estamos, vida en abundancia y vida eterna, hermanos. Creamos en Él. Creamos en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, porque Él murió para que nosotros no muramos, para que nosotros recibamos vida y vida en abundancia, y que esa vida también es eterna, una vida eterna para nuestra alma, hermanos. Pasen un buen día, hermanos, que Dios los bendiga, y pidamos esa gracia de creer que Jesús está también presente en el santísimo sacramento del altar, que muchas veces dudamos, que muchas veces no lo visitamos, que muchas veces no tenemos la conciencia real de su presencia cuando estamos frente a Él. Pidamos la gracia, porque si Jesús dijo que ahí está, hermano. Si Jesús dijo que Él es el pan vivo bajado del cielo, si Jesús dice, el que coma mi cuerpo, el que beba mi sangre tendrá vida eterna, así es. Si Él dijo, hagan esto en memoria mía, es porque así es. Así es. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Jesús decía, sal a los demonios y salían. Jesús le dijo, levántate, al paralítico se levantaba porque estaba sano. Jesús le dijo que si puedes ver, porque ya lo había tocado y había sanado, es porque Jesús ha hecho la obra. Jesús lo que dice se cumple, hermano. Pase un feliz día, feliz domingo.